Oigan, en unos momentos vamos a conocer los detalles de cómo la empresa Monsanto logró penetrar a la FDA para conseguir que autorizara sacar al mercado productos y patentes potencialmente dañinos para la salud. Hacia finales de 1989, recibí una caja grande con documentos en mi oficina. No venía ninguna indicación de su procedencia. La abrí y encontré un juego completo de archivos de Monsanto, concretamente unos que trataban de pruebas toxicológicas, pruebas de vacas a las que habían administrado la hormona RBGH. BST, trade name Posilac, is being used in more than a quarter of the dairy herds in the United States, according to Monsanto. The milk has been drunk by a large portion of the American population since the Food and Drug Administration declared it safe for both cows and humans 4 years ago. Y en ese momento Monsanto estaba diciendo, no hay evidencias de ningún tipo de efectos adversos y no estamos utilizando antibióticos. Esto claramente demostró que habían mentido descaradamente. Los documentos describían zonas de inflamación crónica en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en el bazo, problemas de reproducción y otra serie de efectos. The most comprehensive independent assessment of the drug concludes that BST results in unnecessary pain, suffering and distress for the cows. This is not acceptable for a drug designed simply to increase milk production. Nosotros comenzamos la oposición mundial al BGH en los años 80. Es una estupidez de producto. El mundo de la industria está inundado de leche. Producimos leche en exceso. Tenemos gobiernos en todo el mundo que pagan a los granjeros para que no produzcan leche. Y de repente, el primer producto que se le ocurre sacar a Monsanto es un producto que produce más de lo que no necesitamos. Of course, you'll want to inject Posilac to every eligible cow, as each cow not treated is a lost income opportunity. Sonaba como una forma de obtener más dinero de cada unidad de producción. No les llamaban animales. Estas grandes granjas corporativas las llamaban unidades de producción y podías obtener más leche de cada unidad de producción de la que nunca se había obtenido. Pero el problema era que el uso de la hormona artificial causaba todo tipo de problemas en las vacas. Causaba una enfermedad que se llama mastitis, que es una infección muy dolorosa en las ubres. Cuando ordeñas a una vaca que está afectada de mastitis, no sé cómo decirlo, espero que no haya gente cenando mientras ve esto, pero el pus de la infección que tiene en las ubres acaba en la leche, y la cantidad de célula somática, como lo llaman ellos, es decir, la cantidad de bacterias en la leche, aumenta. Las vacas pagan el precio. Las vacas empeoran cuando les inyectan el RBGH. Les inyectan antibióticos, y ahora la gente está consumiendo antibióticos a través de la comida. Y sabemos que eso está contribuyendo a que las bacterias y las enfermedades se hagan resistentes a los antibióticos. Y sabemos que tenemos un problema, porque una persona puede ir a un hospital, sufrir una infección bacteriana y que al no poderla curar se muera. Eso significa tener un problema. Si no llevamos cuidado con nuestras criaturas domésticas y las sometemos a condiciones estresantes, en las condiciones en las que están en las granjas factoría, solo para el beneficio comercial a corto plazo de estas compañías, las enfermedades que contraigan se traspasarán a nuestros cuerpos cuando la consumamos. Es malo para la vaca, malo para el granjero y potencialmente malo para el consumidor. Todo está por ver, pero ya hay muchas evidencias de que podrían suponer un riesgo para la salud. Y yo, por supuesto, como consumidor, pienso que ¿por qué habría que correr ningún riesgo? Las vacas de las granjas factoría no son las únicas víctimas de los productos de Monsanto. Grandes áreas de Vietnam fueron deforestadas por el ejército de Estados Unidos utilizando un agente químico de Monsanto, el agente naranja. Según se dice, este herbicida tóxico causó más de 50.000 malformaciones en recién nacidos y cientos de miles de cánceres en los soldados y civiles vietnamitas, además de en las tropas estadounidenses de servicio en el sureste asiático. A diferencia de las víctimas vietnamitas, los veteranos norteamericanos del Vietnam expuestos al agente naranja pudieron demandar a Monsanto como causante de sus enfermedades. Monsanto llegó a un acuerdo extrajudicial, pagando casi 80 millones de euros de la época por los daños, aunque nunca admitieron su culpa. En 1940 sucedió algo que marcó el comienzo de una nueva era.
La era de la capacidad de sintetizar y crear a una escala ilimitada nuevos compuestos químicos que nunca se habían visto antes en el mundo. And using the magic of research, oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into, well, you name it. Y de repente se hizo posible producir cualquier sustancia química sintética, sustancias que no se habían visto nunca en el mundo, para cualquier fin y sin prácticamente coste alguno. Fabrics, toothbrushes, tires, insecticides, cosmetics, weed killers, a whole galaxy of things to make a better life on Earth. Por ejemplo, si querías podías ir a un químico y decirle, mire, quiero un compuesto, por ejemplo un pesticida que aguante a lo largo de la cadena alimenticia, pero no quiero tener que renovarlo continuamente. Así que haga que sea relativamente indestructible. Entonces él iba y ponía 2 moléculas de benzina en la pizarra, le añadía un cloro por aquí y otro por allá y así es como se hizo el DDT. Según ha ido creciendo la era petroquímica, han empezado a surgir señales de que estas sustancias químicas podrían representar un peligro. Los primeros datos eran triviales y anecdóticos, pero gradualmente los resultados empezaron a acumularse hasta el punto de que ahora sabemos que los compuestos químicos sintéticos que han inundado nuestro lugar de trabajo, nuestros productos de consumo, nuestro aire, nuestra agua, producen cáncer, malformaciones en los recién nacidos y otros efectos tóxicos. Y lo que es más, la industria, o al menos la mayoría de las industrias, han tenido conocimiento de esto y han intentado trivializar estos riesgos. Si cojo una pistola y le disparo, esto es un crimen. Y si le expongo a compuestos químicos que sé que le van a matar, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que tardo más en matarle. Nos encontramos en medio de una gran epidemia de cáncer. Y no tengo la menor duda, y tengo una base de documentación para afirmar que la industria es en gran parte responsable por esta arrolladora epidemia de cáncer, en la que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres enfermarán alguna vez de cáncer durante su vida. Let's consider the medical industry, which should be one of the most altruistic and progressive institutions we have, as our quality of life often depends on it. However, we need to realize the simple reality that the medical establishment, with its millions of employees, thrives off of the sickness of the population. The more problems solved in the realm of disease, the less money that can be generated. For example, the cancer industry. This is a massive, multi-billion-dollar-a-year industry, a trillion-dollar industry, with a very large number of people in employment. Suppose for a moment, hypothetically, that a cure for all cancers was somehow achieved, and the method of treatment was simple and easy. In other words, there was no longer a way to make all of this money off of the illness by the medical establishment. Do you realize what would happen to the economy, to the medical institutions, if that particular problem was actually given a viable solution? And when you realize that, do you really think that the intent is to cure this illness? It's something to think about. And it would also lay off tens of thousands of people. I mean, keep in mind, it's an establishment. The moment you have employees and everything, and even if you're working initially for an altruistic cause, the moment you're in the position of supporting a group
and the group relying on the institution, suddenly motivations change. Estamos presentando películas y documentales. Manhattan fue el nombre en clave que se le dio a este proyecto de Estados Unidos, de Canadá y de Gran Bretaña para crear la primera bomba atómica, obviamente antes que los nazis. ¿Qué tiene que ver acá John Francis Queeny? Bueno, él fue el creador de esto y obviamente impulsó esta acción de Monsanto para que aparezca la primera bomba atómica usada para ganarle mano obviamente a Hitler. Atención con esto. ¿Qué empresa aportó, adivinen ustedes, los químicos para aislar y purificar el plutonio y el polonio, obviamente para que sirvan de detonantes en la bomba? Adivinen, se llama... El señor Monsanto. El señor Monsanto, Pepe Monsanto, como quieran verlo. Esa bomba, Iwo Jima, Nagasaki luego, fue producto, entre otras, de la empresa Monsanto. Nos vamos ahora a Vietnam. Mirá cómo pasamos en el tiempo rápidamente para llegar ya a la post-Segunda Guerra Mundial, lo que fue la Guerra Fría, década del 60, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam capitalista contra Vietnam comunista. A ver, y Estados Unidos apoyando a la Vietnam capitalista. ¿Qué hace el ejército americano? Rocía con 72 millones de litros de herbicidas, fundamentalmente a lo que se llama agente naranja, sobre la Vietnam del Norte. Ya hablaba de la gente naranja, ya hablaba de Vietnam y ya hablaba de Monsanto. Haciéndose eco de lo que nos estabas contando, sustancia anaranjada con la que solían rozar era el agente naranja, precisamente. Por estos aviones que estamos viendo, por ejemplo. Exactamente, ahí están esos aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de la Armada de Estados Unidos. 1 millón de vietnamitas seriamente afectados en la guerra, 100.000 americanos afectados, y te voy a dar datos ya de 1983 oficiales. Y esto es muy interesante, 9.710 veteranos con reclamos por discapacidad por el agente naranja. Otra adivinanza, principales empresas que aportaron al agente naranja. Una es Dow Chemical, muy conocida. Otra es Diamond Shamrock. Y la tercera es Monsanto. Nuevamente Pepe Monsanto haciendo las suyas en Vietnam. Hablamos ahora de PCB y se van a acordar porque esto es muy de la Argentina, muy del 2001, 2002, 2003... y los famosos transformadores que traían radioactividad. El PCB, el PCB es un aceite químico que se usa como aislante en los transformadores eléctricos. Esto que estamos viendo, que lo pueden encontrar en cualquier manzana del conurbano bonaerense o de la capital federal. El PCB, Monsanto nuevamente, dejó muertos por cáncer en Anniston, Alabama, Estados Unidos, en Tokio, obviamente Japón, y luego en el conurbano bonaerense. Se habló mucho, esto hubo muchas investigaciones. Este canal, América Noticias, investigó al respecto. Quilmes, Harlingen y Morón. En muchas localidades del Gran Buenos Aires se encontraron transformadores altamente contaminantes, ¿sí? ¿Qué empresa produce el PCB? Bueno, Pepe. Pepe Monsanto, perfecto. Y finalmente incluir el herbicida, el más conocido, el tema que vamos a estar charlando luego. Esto nos lleva directamente a la famosa soja transgénica, que creemos que es tan sana y que tanto bien nos hace, y no nos hace ni bien a nosotros, ni bien a la tierra, ni al medio ambiente, ni a nadie. Roundup, un herbicida que tiene concentraciones 26 veces superiores a lo recomendable para uso obviamente agrícola o ganadero, y el ingrediente clave es el glifosato, un veneno altamente tóxico para animales y obviamente para seres humanos. Y el caso más conocido, que es el que está ahora en boga en todos los medios en algunos medios de comunicación, es el Leitozaingo-Anexo, provincia de Córdoba, lo veníamos charlando Gisela fuera del aire. Escucha esto, fueron 25 años seguidos consecutivos tirando glifosato, un campo, imagínenselo, 400 hectáreas de soja, un poblado de 5.000, 5.500 personas, solo un diario lo cubrió, solo un diario, no importa. 220 casos de cáncer. ¿Cómo puede ser? Repito, de 5.000 personas, de un poblado de 5.000 personas, sacá el porcentaje, 220 casos
de cáncer, pero además napas contaminadas, chicos con malformaciones congénitas, leucemias, fallos renales, en definitiva, Monsanto. Bien, en un ratito seguimos con Jonathan, que tiene más datos, pero ahora quiero que veas esto que tiene que ver con otro trabajo que le pedimos prestado a GPS en realidad, y tiene que ver con el glifosato y con el veneno de la pampa. Mira. A primera vista, la pampa argentina es sinónimo de naturaleza pura. Aquí no hay edificios, ni asfalto, ni chimeneas con humo negro. Sin embargo, tanto verde oculta un secreto tóxico. Porque el verde que cubre el 80% de la mejor tierra de la Argentina, el verde que es la principal fuente de ingresos del campo y de la recaudación fiscal, es el verde de la soja transgénica. Una planta modificada en el laboratorio para que pueda aguantar un veneno que mata todo a su alrededor. El glifosato. Claro que hay un pequeño detalle: por más que estas plantas aguanten el glifosato no deja de ser un veneno altamente tóxico que está sospechado de generar tumores y malformaciones. Hey now, we've got a lot of work to do, 'cause I'm working for the man, I'm working for the man. Un pesticida cuyo nombre comercial es Roundup, un pesticida fabricado por Monsanto. 'Cause I'm working for the man. Trust Roundup Power Max. Nothing works harder. Monsanto es una multinacional que fabricó varias de las sustancias tóxicas más peligrosas de la historia. Sustancias tóxicas de las que Monsanto negó los efectos en un primer momento, pero cuyos efectos letales luego se conocieron y murió mucha gente. Aquí, en La Pampa, puede pasar lo mismo, pero nadie quiere escucharlo. Veo mucha gente enferma. Estamos todos siendo fumigados. Hubo que suspender la comida de soja a los niños porque los niños producían tetas. Esto no es comida para seres humanos. Este documental se llama La soja del hambre. No es un video underground. Fue financiado por el canal Arte, un prestigioso canal estatal franco-alemán. La soja del hambre relata sin vueltas los peligros de la soja transgénica y el pesticida glifosato. Tenez, regardez là. Cette maison se trouve à moins de 50 mètres du soja. Et bien sûr, il est arrosé d'herbicides. C'est impossible que les gens ne soient pas affectés. Et de l'autre côté, à droite, il y a une école, avec des enfants. Ils avaient fait un épandage dans tout le secteur et il se trouve que peu après il a plu. Ensuite, le soleil est arrivé et ça a provoqué une évaporation. Et beaucoup de gens ici ont eu des problèmes. Nous avons... Oui, et ils ont dit que c'était un virus. La autora de este documental se llama Marie-Monique Robin y lleva años estudiando cómo los cultivos transgénicos, y en especial la multinacional Monsanto, han cambiado la agricultura en todo el mundo. ¿Cómo te imaginas que va a estar la Argentina dentro de 10 años en función de todo lo que está pasando hoy con las semillas transgénicas, los pesticidas? ¿Qué cosas se van a encontrar y van a estallar dentro de 10, 15 años? Yo veo mucha gente enferma, muchos niños con cáncer. Yo veo muchos problemas de fertilidad de las parejas. El año pasado, Robin vino a la Argentina a presentar su libro, El mundo según Monsanto. Pero fue ignorada por los grandes diarios que tienen suplementos rurales, llenos de avisos de pesticidas. Lo que está pasando en la Argentina con la soja transgénica, ¿está pasando en otros países del mundo? Paraguay y Brasil son casos similares, aunque la situación argentina pues es mucho más catastrófica, ¿no? Es un desastre si ya tomas en cuenta el problema de las fumigaciones de Roundup, ¿no? Del glifosato. No es como siempre la empresa ha dicho biodegradable, inocuo, etc. Todo eso es mentira. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'os de Rex. Roundup, le désherbant qui donne envie de désherber. La empresa fue condenada 2 veces, una vez en Estados Unidos y recién en Francia, por publicidad engañosa. I see trees of green. Imagine um mundo que preserve a natureza, o ar,
os rios, onde a gente possa produzir mais com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Você pensa num mundo com transgênicos. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Miente. Sí, miente. Miente totalmente. Porque Al decir que es inocuo, miente. Sí, y al decir que es biodegradable también miente. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en Argentina, Jonathan? A ver, primero la soja. Es muy simple, con una sola placa nos vamos a ayudar. En la Argentina, y con esta placa, el 61% de lo que está cultivado, ¿qué es? Es soja. Fuente FAO, 18,8 millones de hectáreas sobre un área total de 31 millones de hectáreas. Este es el punto. Repito, el 61% del área sembrada en la Argentina es soja. Bien, en un ratito seguimos con Jonathan. Quiero que prestes atención ahora a este testimonio. Se trata de Andrés Carrasco, es científico del CONICET, es profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Medicina, y él viene denunciando lo que pasa con todo esto que te estamos contando, con la soja transgénica, la tierra, la alimentación, absolutamente todo. Claro, presta atención porque él dice, me silencian desde el gobierno, y cuando en realidad digo algo y alguien se anima a publicarlo, después me amenazan. Fue amenazado directamente. Bueno, fuimos y le preguntamos cuáles son los planes de Monsanto en la Argentina, y dijo esto. ¿Qué está haciendo Monsanto en la Argentina? Lo que supuestamente está haciendo Monsanto en la Argentina es tratar de instalarse físicamente en la Argentina, con mayor presencia. Dos datos hacia el pasar y debe haber más. En el último año, la Secretaría de Agricultura aprobó 10 nuevas semillas, de las cuales unas cuantas son de Monsanto, otras son de Bayer, otras son de Syngenta, 10 nuevas semillas transgénicas, con novedades, digamos, tecnológicas. Y al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, Monsanto hace una declaración pública, oficial, institucional, que se viene o tiene intención de instalarse en la Argentina con 3 instalaciones, 2 en Córdoba y 1 en Tucumán. Estos dos datos implican, digamos, que Monsanto está decidido a instalarse en el territorio argentino, no solamente para vender un producto, de vender el paquete tecnológico de la soja, el maíz, el algodón, sino producir. Instalarse. Esto sí, ¿qué significa esto? Significa que instalaciones de esa naturaleza usan recursos humanos del país, digamos, y van a usar seguramente profesionales. Esa sería como la parte buena. Sí, esa es la parte buena. Le daría trabajo a algunos. El problema es para qué. Claro. El problema es para qué. Me parece que una decisión de una empresa de esta naturaleza que instale esas plantas en la Argentina, a mí me parece, es mi opinión personal, que habría que debatirla mucho, porque una vez que están. Tenemos como un ratoncito de laboratorio. Yo al principio, hace más de 2 años, dije que era un gran experimento. Un gran experimento que es muy difícil, y esto me acuerdo que yo lo discutí con alguno que había estado involucrado en la aceptación en el año 96 de esta tecnología. Hay que recordar eso, que la tecnología se introduce en la época de Menem. Yo dije que no hay posibilidad de simular acá en un laboratorio lo que puede pasar. Uno puede simular un poquito en un terrenito, pero cuando tiene 19 millones de hectáreas de una sola variedad de soja, básicamente, vendida por una empresa, y la empresa ahora, esto también es una novedad, a partir de ahora las nuevas semillas vienen con patente. ¿Esto qué significa? Que cuando uno vaya a comprar la semilla, el productor compra y paga la regalía. Ahora, se lleva la semilla, planta su campo, sean 50 hectáreas, 500 hectáreas, 600.000 hectáreas o 2 millones de hectáreas, y recoge. Y cuando hace la cosecha, se queda con parte de la semilla para la próxima cosecha. Esto viene hace 15.000 años que el agricultor lo viene haciendo en el mundo. Parte de lo que yo cultivé lo uso para... No, ahora las bolsas que yo me guarde para la próxima cosecha, le voy a tener que informar a la empresa dueña de la patente de esa semilla que yo voy a usar tantos kilos
o tantas bolsas y le voy a tener que pagar de por vida, por contrato de índole privada, a la empresa productora, inventora de esa semilla transgénica, la regalía. Y si no se lo pago, me van a hacer un juicio. Es la primera vez que esta tecnología deposita en 4 o 5 empresas que manejan el 80 o 90, entre el 80 y el 90% de las semillas transgénicas del mundo, deposita la propiedad de la producción de alimentos. Y esto no es bueno. No es bueno, porque la propiedad de los alimentos no puede estar en manos de las empresas. La propiedad de alimentos, desde que el mundo es mundo y que el hombre aprendió a domesticar especies, fue de la humanidad. Bueno, tenemos otras partes de Carrasco, estuvimos hablando largo con él, así que enseguida vamos con las otras partes, pero quiero presentarte a Alfredo de Ángeles de Federación Agraria de Entre Ríos con nosotros. Gracias, Alfredo, hola. No, por favor, gracias. Y Hernán Giardini de Greenpeace. Gracias, Hernán, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, íbamos hablando mientras escuchábamos, y en realidad escuchábamos a Carrasco cuando hablaba de la patente que se les va a empezar a cobrar, que se va a modificar la ley de semillas, ¿no? Todo girando siempre en torno de favorecer a Monsanto, ¿no? Siempre más o menos por el mismo lado. Sí, nosotros de la Federación Agraria hay libros escritos, hay mucho trabajo donde nos oponemos a la reforma de la ley de semillas porque perdemos un derecho ancestral que es el derecho de uso propio de la semilla, ¿me entendés? Ahora, pero ustedes no pueden oponerse, por ejemplo, al uso del glifosato. A ver, yo creo que el que tiene que oponerse al uso del glifosato es el gobierno nacional que le está dando la entrada. Yo por ahí escuchaba el tema Monsanto. Está bien, Monsanto es una empresa, pero ¿quién dejó entrar a Monsanto en la Argentina? El gobierno. ¿Quién le da la posibilidad para que Monsanto meta el glifosato, insecticida? Porque se habla mucho del glifosato que es un herbicida, no se habla mucho de los insecticidas. Por ahí a los hombres entendidos en esto, por ahí me gustaría que se extiendan, porque en la soja se hace herbicida, que es el glifosato, pero también después se hace insecticida. Y no se habla mucho de eso, ¿me entendés? Están demonizando el glifosato, que si hay pruebas me parece bien que se diga lo que es, pero también hay que ver los otros pesticidas que se está poniendo, ¿me entendés? Y yo creo que el gobierno nacional es el mayor culpable de todo. Nosotros en el 2003, 2004 en la Federación Agraria... Pero no hay una complicidad también de los productores, digo, no, pará. Porque en realidad el productor podría decir, bueno, cuando vos tomás un remedio, cuando vos tomás... acá llego, a ver, Gisela, me dedico a hacer otra cosa, y van todos detrás de la soja. Espera un cachito. Cuando vos tomás un remedio, dice aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Cuando vos usan esa droga, aprobado por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Entonces, cuando el gobierno dice, mira, si el gobierno dice, vamos a prohibir el glifosato, se termina. Hay que prohibir el glifosato, si contamina, prohibirlo. Ya está. El endosulfán tuvo no sé cuántos años complicando acá, pero contaminando carne, hacienda, comíamos carne con resto de endosulfán. Estados Unidos hacía 10 años que lo había prohibido y lo prohibieron después acá en la Argentina. Esas cosas, el gobierno nacional... Bueno, a ver, si vos entras, si hay un remedio que no es remedio, que al fin y al cabo es un... Bueno, pero usted la parte de autocrítica de complicidad del productor no la reconoce. Sí, cómo no. A ver, hay muchos productores con mucha conciencia. Yo te puedo asegurar que hay campo que se hace 2 años soja y a los 8 o 10 años viene de vuelta soja. Se hace maíz, se hace pradera. Y después están los otros, los que van por la rentabilidad, que son las grandes empresas, que soja. Eso no es un productor nato. Hernán, ¿qué está pasando con la tierra además, no? Porque se está hipotecando la tierra a futuro. Y bueno, el problema tiene que ver con la soja como oleaginosa, tiene una particularidad que necesita mucho nutriente. Y básicamente las propias empresas cerealeras, las propias empresas semilleras plantean la necesidad de rotar. Y bueno, el tema es que la rentabilidad, justamente por las políticas agrarias que no permiten que otros productos sean lo suficientemente rentables para competir con la soja, la alta rentabilidad que da la soja hace que muchas veces los productores, o en muchos casos los que alquilan los campos, porque gran parte del grupo, digamos, ligado al campo es gente que alquila a otros que producen, bueno, no rotan y hacen soja de primera, soja de segunda. Están todos especulando. Claro, tiene que ver también con la cuestión de oferta y demanda. Hacemos todo de arriba a abajo, todo, del primero al último. Coincido en esto con Alfredo en el sentido de... Hay una política que viene del 96, que se aprobó la soja transgénica cuando estaba Solá en el ministerio. Para acá, en la que se fueron aprobando desde el primer transgénico, donde teníamos 1 millón de hectáreas, ahora que tenemos casi 20,
se aprobaron 22 transgénicos en este camino. Mientras tanto hay que decirle a la gente que queda mucha gente sin trabajo con todo esto, muchísima gente sin trabajo en el interior, que por otro lado se empieza a perder la tierra porque es un monocultivo, entonces no se va rotando lo que se necesita de la tierra para que mantenga, ¿no? A ver, Gisela, pero aparte, con el tema de la sojización... Y encima nos envenenamos cuando comemos, perdón, pero lo tengo que decir porque la verdad que... La sojización lo que llevó a que desaparezcan miles de tamberos, que ahí estaba la fuente de trabajo. Entonces el tambero, como no es rentable, arrenda el campo, se van y siembran soja. ¿Me entendés? Porque, perdimos 3 millones de hectáreas de bosque, que es lo que tenemos que sumar esa es otra. El tambero, el algodonero, el algodonero del Chaco, el citricultor, el arrocero, todos están desapareciendo porque vienen las grandes empresas que este gobierno le está dando la posibilidad y, a ver, yo voy a arrendar un campo, ponerle a porcentaje, viene una empresa grande y dice, no, yo pongo tantos dólares o tanta plata por esto. ¿Y qué hace el tipo? Aparte, la pregunta que nos hacemos ahora, vamos a ver a Carrasco nuevamente, Andrés Carrasco, pero la pregunta que nos hacemos es, además, ¿qué puede llegar a pasar en el momento, ¿no?, que dejen de comprarnos la soja? Porque en realidad la soja natural sería la que se puede llegar a buscar, la que puede llegar a aumentar de precio, porque hay muy poquita, la transgénica se estima que se empieza a devaluar. ¿No? ¿Y qué puede pasar con la tierra argentina? Porque no nos van a quedar tierras. Son preguntas que nos hacemos. Quiero ver una parte 2 de Andrés Carrasco, investigador del CONICET, profesor de la UBA. Este saber tan celebrado, digamos, en algunos núcleos, digamos, de la gran tecnología, qué sé yo, para mí, puesto en terreno, no acá adentro, Gisela. Acá adentro nosotros podemos hacer cualquier cosa, porque son experimentos, los hacemos, los interpretamos, los publicamos, qué sé yo, y después tiramos todo. Pero puesto en valor, ¿no?, en la producción agrícola, en la producción de alimentos, es un retroceso. Porque el grado de complejidad del conocimiento de aquellos viejos agricultores de hace 2000 años atrás o 3000 años atrás, era superior en términos de calidad de alimentos que ahora intentar fabricar gran cantidad de ahora, alimentos. por ejemplo, digo, esto que se hace con la soja, ¿no? O con lo transgénico en general. Digo, que usted dice, bueno, acá lo podemos hacer, es un experimento. Digo, no, bueno, no digo la soja, digo pero, usar estas tecnologías. Pero la tecnología, lo transgénico en sí, ¿no se probó en un laboratorio previo a ver cuál era la evolución de lo que pasaba, si se utilizaba? El problema de escala es muy grande. Una cosa es ser un laboratorio y en una quintita, una cosa. Y la otra cosa es tener 18 millones de hectáreas, porque ahí se desencadenan fenómenos emergentes que nunca los vamos a poder prever dentro de las escalas mínimas. Estamos introduciendo mecanismos que conflictúan con la naturaleza. Claro. Conflictúan y generan a la naturaleza cosas que iremos viendo. Digamos. La naturaleza tiene equilibrios producto de la evolución de millones y millones de años. Por lo tanto, uno lo que está haciendo, el hombre por primera vez está manipulando eso. Y no sabemos no sabemos cómo. Y me parece tan burdo. Ustedes deberían tener una idea de lo burdo que es la técnica, que a pesar de que se requiere una cantidad de insumos especiales, instrumentos, y etcétera, etcétera. En términos lógicos, es muy burdo, es muy grosero lo que se hace cuando se hace una transgénesis. Es muy grosero, las técnicas. En cambio, las hibridaciones o las viejas técnicas agrícolas son mucho más amigables con la naturaleza. Bueno, y pasamos todos los alimentos que tenemos al principio, los tenemos acá sobre la mesa, porque invitamos al doctor Jorge Kaczewar, ¿lo dije bien? Lo dijiste bien. Autor del libro La amenaza transgénica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bueno, Gisela? Trajimos un poco de todo, porque es lo que habitualmente comemos y seguido, creyendo que esto es muy sano. Sí, lamentablemente así está el mercado. Antes, básicamente, a principios del siglo XIX, los productos que querían imitar un alimento real, como la margarina, la manteca, la teñían de rosa y le ponían el sello de imitación en el envase. A partir de 1973, cuando se empezó a barajar la ecuación colesterol, enfermedad cardiovascular, y la Asociación Americana Cardiovascular empezó a bajar línea, se pasó de las proteínas, de los lípidos animales a los aceites vegetales. Entonces, lo que antes era catalogado como imitación pasó a ser política sanitaria legal. Hoy en día fuimos peor todavía.
Antes teníamos alimentos para comer. Hoy los argentinos y todo el planeta, prácticamente, va al supermercado y tiene una cantidad de alimentos que son imitaciones. Ahora, por ejemplo, ¿por qué esto que tenemos acá, salsa de soja, la famosa milanesa de soja, que es un clásico, para sobre todo los que no comen carne, ¿no? Los vegetarianos, el aceite de soja, la leche de soja, o la mal llamada leche de soja. El jugo de soja. Bueno, ¿por qué esto es un veneno? Primeramente, porque contienen soja genéticamente modificada. La transgénica. La transgénica, en realidad, que es el 99%. Si uno no sabe lo que es transgénico, uno cree en realidad que es sano que sea transgénico. Y en realidad es la soja que es resistente al glifosato. Exacto. Está modificada genéticamente en el laboratorio para resistir la acción de un herbicida. Al veneno. Y por primera vez en la historia de la humanidad, nuestro torrente sanguíneo se ve inundado con pedacitos de código genético que nunca antes existió en la naturaleza, y eso va creando una lesión de esfuerzo repetitivo para nuestro sistema inmunológico, y entonces ahora estamos ante una epidemia de enfermedades autoinmunes. Estos son los porotos, ¿no? Dentro de este poroto, que es un poroto obvio de soja transgénica, quedan restos del glifosato. Además, ese sería el segundo peligro, los vestigios del glifosato. Cuando Monsanto fue a legalizar la distribución mundial de la soja transgénica, puso una funcionaria en la FDA que automáticamente elevó 200 veces la cantidad de vestigio permitido de glifosato en los derivados de soja. ¿Por qué? Porque se sabía que el productor iba a tirar mucho más. ¿Esto trae cáncer, por ejemplo? Podría. ¿Y esto trae abortos naturales y espontáneos antes de y embarazos? Yo diría que podríamos vincularlo a todo eso, podríamos vincularlo al aumento en la frecuencia de ciertos cánceres, podríamos vincularlo al decrecimiento de la fertilidad en varones. Esta imagen da la vuelta al mundo desde ayer. Es una rata de laboratorio alimentada con organismos genéticamente modificados del gigante estadounidense Monsanto. Durante 2 años, investigadores franceses han alimentado a 200 ratas de 3 maneras distintas. Un grupo solo con un tipo de maíz modificado genéticamente, el segundo con ese mismo maíz tratado con Roundup, el herbicida más utilizado del mundo, y el tercero con maíz no modificado genéticamente, pero tratado con el mismo herbicida. Las ratas que consumen los dos productos juntos mueren antes y sufren cáncer con más frecuencia que las demás. Las pruebas se hacen durante un periodo de 3 meses, pero las patologías más graves, sobre todo la muerte de las ratas por tumores, tiene lugar al 4.º mes. Eso quiere decir que las pruebas no son eficaces para determinar el impacto sobre la salud de un tratamiento genéticamente modificado a lo largo de una vida. Por ahora, la prudencia impera a la hora de interpretar los resultados. Desde París y Bruselas se pide la aplicación del principio de precaución y medidas más estrictas para la autorización de los cultivos genéticamente modificados. Para los ecologistas es el momento de activar la alarma. Hemos metido la pata y espero de verdad que las cosas cambien. He pedido a los 27 ministros de los países miembros y al señor Dalli, comisario europeo de Agricultura, que se hagan estudios de 2 años sobre todos los organismos modificados genéticamente que se consumen en Europa. Desde hace años, ecologistas y detractores de los OGM libran una encarnizada batalla contra industriales, agricultores y las autoridades europeas. Hastiada del tira y afloja, en 2010 la Comisión Europea propuso un compromiso: conservar el derecho de autorizar la producción e importación de OGM, pero dejar a los Estados la potestad de prohibirlos. El 98% de la superficie mundial cultivada con OGM se concentra en 10 países, con Estados Unidos a la cabeza. En Europa, solo 8 de los 27 Estados miembros les han abierto las puertas. El 90% de los cultivos están en España y Portugal. Pero el maíz MON 810 y la patata Amflora también se cultivan en pequeñas cantidades en Rumanía, Suecia y Eslovaquia, entre otros países. Pese a la avalancha de protestas, sobre todo en la calle, la única reacción oficial de Monsanto ha sido la de pedir tiempo para analizar a fondo el estudio, financiado por la Fundación Ceres, con fondos de 50 empresas que no producen OGM. Podríamos vincularlo a la maduración sexual acelerada en las niñas que van entrando, que todavía no entraron en la adolescencia, a la presencia de ginecomastia en los varoncitos, a una pseudopubertad precoz. Podríamos también vincularlo a trastornos del neurosensorio, porque hay mucho de todo esto
que nos afecta neurotóxicamente, podríamos vincularlo a problemas del aprendizaje, de la concentración. Ahora, y esto es tan grave que, por ejemplo, lo que está pasando en muchos comedores rurales, en comedores donde se les da de comer a los chicos que no tienen la comida en su casa, los productores de soja donan semillas de esto soja empezó con el famoso para programa alimentarlos. Soja Solidaria de APRESID, donde desde entonces... que los están envenenando desde chiquititos. Desde entonces los indigentes argentinos comen, y la clase, digamos, pudiente, el que puede ir al supermercado también, comemos soja 4 veces por día los 365 días del año, porque si llenamos un carrito en el supermercado, el 70% son derivados de soja. Ahora bien, esto plantea, por ejemplo, en este caso de las milanesas, del poroto, digamos, en sí, pero en el caso de la leche de soja es mucho peor todavía, porque tenemos a cantidad de niños consumiendo esto, que además es el tercer peligro. Ya dijimos la modificación transgénica, el glifosato, y vamos a hablar del tercer peligro. El tercer peligro es la hormona femenina presente en la soja. La soja contiene fitoestrógenos, isoflavonas de soja, genisteína, daitzeína y gliciteína. Un vaso de jugo de soja y una taza de porotos consumidos diariamente nos suministran 120 miligramos de isoflavonas diarias. Lo máximo permitido, según las asociaciones nutricionales, es 60. Si yo le doy esto durante 20 días a una mujer menstruante, le queda un hipotiroidismo subclínico 6 meses y empieza a sufrir desbarajuste de su sistema hormonal. Por algo lo prohibieron en niños menores de 2 años, porque la tiroides, muy sensible a los estrógenos, gobierna en esos primeros 2 años la interconectividad neuronal. Vamos a tener una generación de estúpidos, de realmente hebefrénicos en Argentina, porque esto se autorizó, el dar el consejo de que no lo consuman menores de 2 años, recién hace muy poco, y desde el 96 lo venimos consumiendo. Jorge, muchas gracias. Les quiero pedir que sean lo más breves posibles, porque esto es así. Perdón, quería agregar otra cosa. Además, viendo todo lo válido que han aportado en este programa, a mí, viéndolo desde un punto de vista sistémico, me parece muy sintomático que nuestra conducción política haya demonizado recientemente al dólar, y este engendro yanqui que lo tenemos en las tierras de Argentina y en los supermercados no haya sido ni mencionado. Bueno, les pido una breve conclusión, Alfredo De Angeli. Perdón. Después de lo que escuchamos. Sí. Dejémoslo porque nos vamos. Bueno, el libro lo mostramos, sí. Dale. Mientras Quería traerte de regalo los libros que Acá hemos están los hecho libros también. sobre el glifosato y sobre la amenaza de los todo transgénicos. esto que está diciendo el licenciado Jorge, la verdad me aterra mucho, y esto del gobierno nacional es tan culpable como todo, porque esto tuviera que estar prohibiéndose y volver a la chacra mixta, que vuelva la leche, que vuelva el maíz. Fíjate, cierran las exportaciones de trigo para que sembremos más soja, manipulan el precio del maíz para que sembremos más soja. Hernán, una conclusión para cerrar. Si Argentina no diversifica su economía, corre riesgo de perder soberanía alimentaria, corre riesgo de seguir fumigando con este veneno que es el glifosato, y por supuesto va a continuar la deforestación, que es otro de los grandes temas vinculados al avance del agronegocio. Me parece que se debe un debate nacional acerca del verdadero uso de la tierra, para qué, para quiénes, y si lo vamos a utilizar de verdad para alimentarnos o para fumigar y alimentar chanchos y pollos de otros países, ¿no? Y en el 2006, cuando cierran las exportaciones de carne vacuna, ¿qué hicieron? Liquidaron el 20% del stock ganadero y sembró soja. Cuando el gobierno dice, mira, si el gobierno dice vamos a prohibir el glifosato, se termina. Hay que prohibir el glifosato, si contamina, prohibirlo. Ya está. El endosulfán tuvo no sé cuántos años complicando acá, pero contaminando carne, hacienda, comíamos carne con resto de endosulfán. Estados Unidos hacía 10 años que lo había prohibido y lo prohibieron después acá en la Argentina. Esas cosas, hay que prohibir el glifosato, si contamina, prohibirlo. Bueno, con los recursos tecnológicos y de comunicación que hoy tenemos a nuestro alcance, no sería ilusorio pensar que podemos unirnos contra Monsanto. Y es que también es importante que sepas que varios ex empleados de Monsanto fueron colocados justamente en la FDA para estar seguros de seguir adelante con sus planes. Y de hecho también ex empleados de la FDA han sido y son en este momento asesores o ejecutivos de Monsanto. Qué manera de burlarse de la gente, ¿no crees?